Bueno, en este segundo video vamos a arrancar con los ensayos inmunológicos que se basan en la interacción secundaria. Al igual que en el módulo anterior, vamos a ir desarrollando uno por uno los grupos de técnicas que se basan en la interacción secundaria. El primer grupo de técnicas basadas en la interacción secundaria que vamos a ver son las técnicas de precipitación. Estas técnicas se basan justamente en la capacidad que tienen los complejos antígeno-anticuerpo de precipitar en ciertas condiciones. Cuando se mezclan cantidades de antígenos solubles con anticuerpos específicos, esa interacción antígeno-anticuerpo puede dar lugar a una red de complejos que es capaz de ser visualizada, que es el precipitado justamente. Si miran la imagen en donde tenemos la cantidad de precipitado formado en función de la cantidad de antígeno agregado, podemos observar tres situaciones. Una primera situación en un extremo de la curva, cuando se agregan pequeñas cantidades de antígeno, los complejos que se forman en exceso de anticuerpos. Entonces se forman complejos que son muy desproporcionados y no llegan a formar una red precipitante de complejos de inmunocomplejos. En el otro extremo de la curva tenemos un exceso de antígenos en presencia de poca cantidad de anticuerpos. En este caso se forman complejos antígeno-anticuerpo que son muy pequeños y tampoco son capaces de precipitar. Entre estas dos situaciones extremas se encuentra la zona de equivalencia, que es donde la relación antígeno-anticuerpo permite la formación de grandes redes de complejos inmunes que sí van a precipitar. ¿Cuáles son las características principales de estas técnicas? Son bastante simples de llevar a cabo, se pueden observar fácilmente, no requieren equipos costosos, pueden ser cuali o cuantitativas, pero tienen el problema de que tienen baja sensibilidad. Una de las técnicas de inmunoprecipitación más utilizadas en la actualidad es la inmunodifusión radial, que es un ejemplo de técnica cuantitativa basada en la inmunoprecipitación de complejos antígeno-anticuerpo en medios gelosados. Se utiliza para determinar la concentración de componentes proteicos presentes en fluidos biológicos, como son las inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgG, como así también el complemento. La inmunodifusión radial puede realizarse de manera casera, en donde lo primero que tenemos que hacer es preparar la agarose, o sea, el medio gelosado, y sobre este medio gelosado agregamos uno de los reactivos, que por lo general son el anticuerpo específico para el antígeno que queremos medir. Luego con esta agarosa que contiene el anticuerpo, se plaquea, se espera que solidifique la agarosa y se hacen unos pocillos donde va a ir sembrada la muestra del paciente. Ese es el formato casero, pero también vienen formatos comerciales ya que vienen preparados simplemente para sembrar la muestra y determinar la cantidad de antígeno presente en la muestra o anticuerpo inclusive. Una vez que sembramos la muestra, si el antígeno estuviera presente, difunde radialmente a través del gel hasta que se encuentra con el anticuerpo y forma un halo de precipitación que es visible y que cuanto más antígeno haya presente en la muestra, más va a difundir, el anillo se va a hacer cada vez más grande, entonces el tamaño de ese anillo da idea de la cantidad de antígeno presente en la muestra. Para que todo este proceso de inmunoprecipitación ocurra, hay que incubar esta reacción en cámara húmeda y luego de un tiempo determinado se hace la lectura del halo de precipitación que va a ser proporcional a la concentración del antígeno en estudio. Acá les dejo un código QR que pueden escanear para poder ver cómo se hace esta técnica en el laboratorio. El bioquímico que utiliza esta técnica utiliza un kit comercial. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo grupo de técnicas que se basan en la interacción secundaria y son las técnicas de aglutinación.
Bien, las reacciones de aglutinación, al igual que las reacciones de precipitación, involucran la interacción secundaria entre el antígeno y el anticuerpo, pero en este caso aparece un aglutinado que se ve como en forma de grumos. Si bien los principios físico-químicos que gobiernan la formación de estos aglutinados son los mismos que los que gobiernan la formación de un precipitado, en este caso la diferencia con las reacciones de precipitación es que el antígeno es particulado. En las reacciones de precipitación el antígeno era soluble. Algunos ejemplos de antígenos particulados pueden ser moléculas que forman parte de alguna superficie celular, proteínas de la cápside de algunos virus, moléculas que, o inclusive moléculas que se adhieren artificialmente a partículas, por ejemplo, las partículas de látex. Esa es una de las ventajas que tienen estas técnicas, es que si bien para que se formen los aglutinados es necesario que el antígeno sea particulado, podemos trabajar con antígenos solubles y convertirlos en antígenos particulados, uniéndolos a justamente ya sea partículas de látex o a la superficie de alguna célula, como por ejemplo los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las características de estas reacciones? Son muy sencillas de realizar, al igual que inclusive más sencillas que las técnicas de precipitación. No requieren equipamiento para su lectura, son rápidas, son fáciles de implementar en un laboratorio de análisis clínico básico, tienen mayor sensibilidad que las reacciones de precipitación y bueno, y la principal desventaja es que tienen menor sensibilidad que las reacciones de interacción, que se basan en la interacción primaria que estuvimos viendo con anterioridad. Este tipo de técnicas de aglutinación admiten dos formatos, la aglutinación directa o indirecta. Y lo que hace la diferencia es la característica de la partícula aglutinante. Vamos a desarrollar primero las técnicas de aglutinación directa. Estas técnicas se basan en el empleo de la partícula aglutinante como antígeno. Y a su vez, teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para que ocurra la formación del aglutinado, podemos clasificar a estas técnicas en técnicas de aglutinación directa rápidas, que se hacen generalmente en placas, o técnicas de aglutinación directa lentas, que por lo general se hacen en tubos o en microplacas. Acá les dejo algunos ejemplos de las técnicas rápidas y las técnicas lentas de aglutinación directa. Dentro de las rápidas, el que es muy utilizado es la detección de grupo y factor sanguíneo. Y dentro de las lentas tenemos la reacción de Coombs. Pero no se preocupen porque más adelante la vamos a describir puntualmente a cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que las reacciones de aglutinación directa son útiles para la detección y titulación de anticuerpos en los fluidos biológicos. Y hay que hacer hincapié en que no es posible determinar la concentración exacta de anticuerpos, sino que en el mejor de los casos podemos determinar el título de anticuerpos. Y para determinar el título de anticuerpos, lo que tenemos que hacer es preparar distintas diluciones seriadas del suero del paciente y enfrentarlas a cantidades constantes del antígeno. El título de anticuerpos va a ser la inversa de la máxima dilución de suero que produce la aglutinación visible. En estas técnicas es importante tener en cuenta o recordar algunos conceptos como el efecto Prosona. En determinadas muestras que contienen gran cantidad de anticuerpos, es posible que cuando tenemos diluciones bajas, es decir, cuando el suero está bastante concentrado todavía, aunque haya gran cantidad de anticuerpos, no se forman los aglutinados. Este fenómeno se denomina efecto Prosona y se debe a que hay un exceso de anticuerpos y se forman complejos que son antígeno-anticuerpo solubles, como ocurría en la curva de precipitación. Vamos a ver ahora un ejemplo de aglutinación directa rápida en placa. Para nuestro caso vamos a usar como ejemplo la determinación de grupo y factor RH en sangre. Suponiendo que tenemos la muestra de un paciente que es A positivo, lo que vamos a hacer es colocar en 3 portaobjetos una gotita de sangre y a continuación se coloca
al lado una gotita de la solución que contiene los anticuerpos anti-A en un portaobjetos, en otro portaobjetos el que contiene los anti-B y en el último la gota que contiene los anti-D. Se van a mezclar ambas gotas en los tres portaobjetos y esperamos entre 1 y 2 minutos a que se produzcan las reacciones. Como nuestro paciente tiene un grupo sanguíneo A positivo, entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar un aglutinado con el anti-A, porque el glóbulo rojo de nuestro paciente tiene el antígeno A y se va a unir a los anticuerpos anti-A. En el portaobjetos donde colocamos el anti-B no va a haber aglutinación porque el glóbulo rojo no tiene el antígeno B. Entonces los anticuerpos anti-B quedan libres y no se unen a nada. Y en el caso del anti-D sí se va a formar aglutinación porque la sangre es RH positivo y por lo tanto hay antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. Ahora vamos a ver un ejemplo de aglutinación directa lenta en tubo y es la reacción de Coombs. Esta reacción nos permite determinar si los eritrocitos de nuestro paciente están sensibilizados con aloanticuerpos IgG, autoanticuerpos IgG o componentes del complemento. La reacción de Coombs, una reacción de Coombs positiva o negativa, nos va a permitir clasificar la hemólisis de nuestro paciente en inmunodependiente o no inmunodependiente. En este ejemplo nosotros tomamos la muestra de un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune, por eso esperamos que tenga los glóbulos rojos sensibilizados con anticuerpos. A esta muestra de glóbulos rojos de nuestro paciente le vamos a agregar el suero de Coombs que tiene anticuerpos anti-G humanos. Entonces los glóbulos rojos sensibilizados con los autoanticuerpos de nuestro paciente van a ser reconocidos por el anticuerpo anti-inmunoglobulina y van a formar un aglutinado que puede ser observado a simple vista. Otro ejemplo de aglutinación directa es el test de Coombs, pero indirecto, porque en este caso detecta anticuerpos que están libres en el suero. En la versión Coombs directa nosotros detectábamos glóbulos rojos que ya estaban sensibilizados. Este tipo de test se puede realizar, por ejemplo, en embarazadas para poder detectar si hay anticuerpos libres anti-RH en embarazadas que son RH negativas. Entonces, supongamos que extraemos sangre de una madre que es RH negativa. Tenemos el suero de esa madre con sus respectivos anticuerpos. Por otro lado tenemos glóbulos rojos que tienen el antígeno, que tienen el antígeno D en su superficie, es decir, provienen de una persona que es RH positivo. Suponiendo que esa madre que es negativa tiene anticuerpos anti-RH positivos, entonces esos anticuerpos se van a fijar a los glóbulos rojos positivos y luego agregamos el suero anti-inmunoglobulina a nuestro tubo de reacción. Estos anticuerpos anti-inmunoglobulina humana se van a fijar a los anticuerpos que se unieron al antígeno D de los glóbulos rojos y van a formar el aglutinado visible. En esta diapositiva les dejo un código QR en donde van a poder ver el paso a paso de esta reacción, que es muy importante y es muy utilizada en los laboratorios de análisis clínico convencionales. Ahora vamos a ver las técnicas de aglutinación indirecta. En las reacciones de aglutinación directa utilizamos una partícula aglutinante inerte a la cual se le ha unido el antígeno o el anticuerpo. Entonces, al igual que las técnicas de aglutinación directa, teniendo en cuenta el tiempo que tiene que transcurrir para que ocurra la reacción, se pueden clasificar en técnicas de aglutinación indirecta rápidas, que se realizan en placas, o técnicas de aglutinación indirecta lentas, que se realizan en microplacas. En ambos casos, tanto en las rápidas como lentas, se pueden informar los resultados de manera cualitativa o semi-cuantitativa.
Y en algunos reactivos, en los reactivos comerciales, a partir del límite de detección que viene consignado ya en el inserto, es posible informar cuantitativamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aglutinación indirecta en placa. Van a ver que les dejé 3 ejemplos, cada uno tiene su código QR que los va a llevar a un video donde se muestra cómo se hace cada uno de estos test en el laboratorio. Pero ahora vamos a centrarnos en el ArtriTest, que es una prueba en placa para el diagnóstico de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es un síndrome crónico de etiología desconocida que se caracteriza por la inflamación inespecífica y es generalmente simétrica en las articulaciones. En las articulaciones enfermas se observa un engrosamiento de la membrana sinovial en donde proliferan los linfocitos. Estas células forman folículos linfoides y son las que sintetizan los factores reumatoideos y algunas otras inmunoglobulinas. Los factores reumatoideos son generalmente de tipo IgM anti-IgG, es decir, que reaccionan con las fracciones cristalizables de las IgG. Estos factores reumatoideos de tipo IgM están presentes en el 85, en el 90% de los adultos que tienen artritis reumatoidea. Pero no es un marcador específico de la enfermedad porque también se encontró en algunos individuos sanos. Por eso, cuando se sospecha la existencia de una enfermedad distinta a la artritis reumatoidea, frente a una reacción de aglutinación positiva, se aconseja realizar la precipitación de las globulinas con sulfato de amonio. De esa forma lo que hacemos es asegurar la precipitación de todos los factores reumatoideos y se mantienen en solución cualquier aglutinina responsable de una falsa reacción positiva. Van a ver que estas técnicas, aunque son muy fáciles de realizar, son muy sencillas, tienen algunas limitaciones, como por ejemplo los falsos positivos. En este caso, para la artritis, las muestras hemolizadas pueden dar resultados erróneos. El test del factor reumatoideo consiste en una gamma globulina humana que está absorbida en un soporte inerte de partículas de látex y poliestireno. Después tenemos el ASO-Latex Test, que permite determinar los anticuerpos anti-streptolicina O que se producen en respuesta a la infección por el Streptococcus pyogenes. En este caso, los antígenos a streptolicina O están adheridos a partículas de látex y poliestireno. Una de las limitaciones de este test es que los sueros lipémicos dan falsos positivos. Después tenemos el test que nos permite determinar la presencia de proteína C reactiva. En este caso, son partículas de látex que están sensibilizadas con anticuerpos anti-proteína C reactiva. Esta proteína está elevada en procesos inflamatorios y bueno, la limitación de este test es que los sueros lipémicos también dan falsos positivos. Les recomiendo que escaneen estos códigos para que puedan ver el paso a paso de cada uno de estos ensayos. Ahora vamos a ver un ejemplo de hemaglutinación indirecta lenta en microplaca. La hemaglutinación indirecta se basa justamente en la propiedad que tienen los anticuerpos de producir aglutinación específica en presencia de glóbulos rojos sensibilizados con los antígenos correspondientes. En este caso que observan en la presentación, tenemos el test de hemaglutinación indirecta para detectar anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, que es el responsable de producir la enfermedad de Chagas. Entonces, lo primero que hacemos es preparar una serie de diluciones del suero de nuestro paciente, en donde esperamos que encontrar el anticuerpo. Luego agregamos a cada uno de los pocillos donde están las diluciones del suero los glóbulos rojos sensibilizados que contienen el antígeno en cuestión. Y en la última etapa, pasado un tiempo prudencial que depende del inserto del reactivo, que eso hay que leer en los insertos cuando compramos los reactivos,
se espera observar la aglutinación. Y recuerden que en este caso tenemos que ver cuál es la última dilución en la cual se observa aglutinación. Y la inversa de esa dilución va a ser el título de nuestro paciente, el título de anticuerpos de nuestro paciente. ¿Cuál es la limitación de estos métodos, de estos ensayos? Es que en el suero existen anticuerpos que son inespecíficos y que a veces son capaces de aglutinar glóbulos rojos de distintas especies. Entonces, para ver si el suero de nuestro paciente tiene anticuerpos interferentes, heterófilos, lo que hacemos es enfrentar el suero de nuestro paciente a glóbulos rojos que no estén sensibilizados. Si no hubieran anticuerpos interferentes, no debería haber aglutinación. Si bien ahora existen aglutinación, se observa aglutinación, quiere decir que el suero de nuestro paciente tiene anticuerpos interferentes heterófilos. Estos anticuerpos se pueden eliminar tratando el suero con 2-beta-mercaptoetanol, pero en la práctica eso no se realiza. Si hay anticuerpos heterófilos interferentes en el suero del paciente, directamente se elige otra técnica. En las técnicas de floculación, los complejos que se forman se agregan y sedimentan en un rango muy estrecho de la relación antígeno-anticuerpo. Tanto en la zona de exceso de antígeno como en la zona de exceso de anticuerpo, solamente se forman complejos solubles. Esto difiere bastante de lo que ocurre en las reacciones de precipitación, en donde en la zona de exceso de antígeno solamente se formaban los complejos solubles. Un ejemplo de las técnicas que utilizan la floculación son las pruebas no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas, las más comunes son estas que pueden ver en pantalla, y la más conocida de todas, que sirve para la detección y el seguimiento de la enfermedad de sífilis, es la de BDRL, que la vamos a ver más adelante, no se preocupen, con más detalles. Algunas de las características de las pruebas no treponémicas es que utilizan antígenos de naturaleza lipídica, es decir, no usan antígenos del microorganismo. Detectan anticuerpos de tipo IgG e IgM antimaterial lipídico. No detectan anticuerpos específicos. Y bueno, otros que usan la floculación, ya sea en lámina, en tarjeta o en placa. La gran ventaja que tienen estas técnicas es que son bastante económicas y son fáciles de realizar. Y tienen un nivel bastante aceptable de especificidad y una sensibilidad alta. Permiten detectar o diagnosticar la enfermedad de sífilis si el paciente viene acompañado de síntomas característicos. Y sobre todo permite monitorear la respuesta al tratamiento de sífilis. Bueno, ahora que ya terminamos de describir los inmunoensayos que se basan en la interacción primaria y los inmunoensayos que se basan en la interacción secundaria, vamos a ver algunos casos en los cuales podemos aplicar alguno de estos ensayos. Una de las principales aplicaciones clínicas que tienen los inmunoensayos es en la detección de las enfermedades infecciosas. En primer lugar, vamos a enlistar algunos inmunoensayos que se basan en la interacción primaria, que son utilizados para detectar enfermedades infecciosas. Los ELISAs sin duda son una de las pruebas de laboratorios más versátiles y que permiten justamente detectar enfermedades infecciosas y el seguimiento de los tratamientos de estas enfermedades. Tenemos ELISAs que permiten la detección de anticuerpos y antígenos del virus HIV en muestras de pacientes infectados. También tenemos pruebas de ELISAs que permiten la detección de anticuerpos contra micobacterias. Es decir, detectan justamente anticuerpos contra el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causante de la tuberculosis, y ayuda a diagnosticar la infección tuberculosa o a evaluar la respuesta inmunitaria de una persona a la vacunación contra la tuberculosis.
También tenemos pruebas de ELISA para la detección de antígenos de rotavirus en muestras fecales. Los rotavirus, como saben, son causa común de gastroenteritis graves en bebés, y justamente las pruebas basadas en ELISA ayudan al diagnóstico rápido y preciso, y eso permite que haya una propagación prevenir la propagación del virus. También podemos encontrar ELISAs que nos permiten determinar marcadores de hepatitis B en suero. Por ejemplo, podemos detectar varios marcadores de infección por el virus de hepatitis B, como pueden ser el antígeno de superficie de la hepatitis B, anticuerpos contra la hepatitis B y anticuerpos contra el antígeno central de la hepatitis B. Todas estas pruebas nos van a ayudar en el diagnóstico, en la detección y también en el tratamiento de las infecciones por hepatitis. Otra de las posibilidades es detectar enterotoxinas de Escherichia coli presentes en heces. Esto ayuda también en la identificación y el diagnóstico de las enfermedades diarreicas que se asocian con Escherichia coli. Y esto permite el tratamiento adecuado y las medidas de control para las infecciones. Otro de los inmunoensayos muy utilizados en la detección de enfermedades infecciosas es la inmunofluorescencia, tanto la inmunofluorescencia directa como la inmunofluorescencia indirecta. Algunos ejemplos son detección del antígeno del virus de la influenza B, detección de anticuerpos anti-toxoplasma gondii para el caso de las enfermedades, de la enfermedad de toxoplasmosis, y también la tipificación del virus del dengue. Ahora vamos a ver un ejemplo particular que es el test de ELISA para la detección y el seguimiento de HIV. El HIV pertenece a la familia de los lentivirus y se clasifica en dos tipos, HIV-1 y HIV-2. El HIV-1 es el causante de la pandemia mundial del SIDA, mientras que el HIV-2 se encuentra más bien confinado principalmente a zonas del África Occidental y algunos lugares de Europa. El HIV tiene una forma de esfera y, al igual que en todos los virus envueltos, la envoltura consiste en una bicapa lipídica que está formada por la membrana de la célula humana durante el proceso de gemación de nuevas partículas. En esta envoltura se encuentran presentes algunas proteínas que son de la célula huésped y una glicoproteína que se denomina ENB y se encuentra anclada a la membrana. Esta glicoproteína está formada por 3 moléculas de glicoproteína 120 y 3 moléculas de glicoproteína 41, que se denominan GP120 y GP41. Después tenemos proteínas estructurales. Proteínas de la matriz, que ahí está la proteína P17 anclada en el interior de la membrana, y una proteína de la cápside, que es la P24. Y luego tenemos 3 proteínas que en realidad son enzimas necesarias para el ciclo infectivo del virus: la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Desde la década de los 80, cuando se desarrollaron las primeras pruebas de HIV, muchas cosas fueron cambiando y fueron estas proteínas las que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de nuevos métodos más específicos, más sensibles, para poder detectar la enfermedad. Uno de los mayores logros que se han observado desde las primeras generaciones de ELISA hasta las de hoy en la actualidad, hasta la de la actualidad, es la reducción de la ventana inmunológica, que antes era de 6 meses, es decir, necesitaban tener 6 meses de infección para poder ser detectados, y hoy se ha reducido a solamente 4 semanas. Es por eso que los ensayos de ELISA se utilizan como screening para la detección de HIV, tienen alta sensibilidad, alta especificidad, y hay protocolos que son muy sensibles y específicos para poder detectar la enfermedad a tiempo. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre las distintas generaciones de ELISA. Como les comentaba, el diagnóstico serológico de HIV en las últimas décadas evolucionó mucho. Existen 4 generaciones de ELISAs
que se diferencian básicamente en el antígeno que utilizan para detectar los anticuerpos y el tipo de anticuerpos que detectan. La primera generación utilizaba como antígeno un lisado del virus proveniente del cultivo y permitía detectar solamente anticuerpos de tipo IgG. Entonces el tiempo que teníamos que esperar para que esos anticuerpos se generen en el paciente era bastante para lo que significa la enfermedad. Luego aparecen los ensayos, los ELISAs de segunda generación, que ya no utilizaban lisados virales provenientes de cultivos, sino que utilizaban péptidos recombinantes, proteínas recombinantes y péptidos sintéticos, perdón. Pero tenían todavía la limitación de que detectaban anticuerpos de tipo IgG, entonces había que esperar mucho tiempo para poder detectarlos. Los ensayos de tercera generación utilizaban proteínas y péptidos sintéticos provenientes de los dos tipos de HIV y ya permitían detectar anticuerpos de tipo IgM, lo que reducía un poco más la ventana inmunológica, ya que estos son los anticuerpos, los IgM, son los que aparecen en la etapa aguda de la infección. Y la última generación de ELISA permite la detección simultánea de anticuerpos de tipo IgM, IgG y también de la detección de un antígeno, el antígeno P24. Y esto lo logra porque el antígeno que utiliza es el anticuerpo anti-P24 que va a detectar el antígeno P24 presente en la muestra y péptidos sintéticos recombinantes de HIV-1 y HIV-2 que van a detectar los anticuerpos anti-HIV-1, anti-HIV-2. Acá les dejo unos códigos QR en donde van a poder ver una animación breve y bastante didáctica de cada una de las técnicas, la tercera generación y la cuarta generación. Ahora vamos a ver algunas técnicas basadas en la interacción secundaria que se utilizan también para la detección y el seguimiento de enfermedades infecciosas. Encabezan las técnicas de aglutinación. Técnicas de aglutinación indirecta como la que vimos para Chagas, también hay para Toxo. Pruebas de aglutinación treponémica que son específicas para el treponema pallidum. Las pruebas de aglutinación indirecta con partículas de látex, como las de antiestreptolicina. Después tenemos las de aglutinación directa para Chagas y Toxo. La reacción de Handelson, que permite detectar la presencia de anticuerpos anti-Brucela. Y la reacción de Vidal, que permite determinar anticuerpos presentes en el suero de un paciente que han sido producidos en respuesta a los agentes causantes de fiebre entérica, como Salmonella Typhi y Salmonella paratyphi. Y también tenemos las técnicas de floculación, que como habíamos dicho, incluyen a las técnicas no treponémicas, es decir, que no son específicas del treponema pallidum, porque detectan anticuerpos antilípidos, pero son muy utilizadas para el diagnóstico y para el seguimiento de la enfermedad de sífilis. Ahora vamos a ver en detalle entonces un ejemplo de las técnicas que se basan en la reacción y en la interacción secundaria para la detección de enfermedades. Vamos a ver la técnica no treponémica BDRL para el diagnóstico y el seguimiento de sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por el microorganismo Treponema pallidum. Este microorganismo se encuentra en el límite de resolución óptica de los microscopios convencionales, por eso no es posible visualizarlo mediante tinciones normales, sí por el contraste de fases o tinciones de plata que engruesan a la bacteria. Y tampoco es cultivable en concepto tradicional, digamos. Desde el inicio de la infección en el individuo infectado, aparecen sustancias denominadas reaginas que reaccionan con antígenos de cardiolipina y lecitina. La presencia de reaginas y signos clínicos
es el procedimiento más rápido para detectar la sífilis. La enfermedad tiene 3 etapas. En la sífilis primaria, aproximadamente a los 20 días, aparece en el sitio de inoculación, aparece una lesión primaria que es rica en treponemas, o sea, hay mucho microorganismo y se denomina chancro. Durante este primer estadio, que bueno, es conocido como sífilis primaria, el microorganismo se multiplica en los ganglios linfáticos regionales y se distribuye por la sangre a todos los órganos del individuo. En un segundo estadio, en un paciente que no fue tratado, aparecen manifestaciones sistémicas ya de la enfermedad, como por ejemplo erupciones en palmas y plantas. Y esto es lo que se conoce como roceola sifilítica. También pueden aparecer otros signos localizados, como por ejemplo condilomas genitales, y todas las lesiones que permanezcan abiertas durante este periodo son muy contagiosas. Y la sífilis terciaria se da solamente en muy pocos pacientes y sobre todo en pacientes que no han sido tratados, y se caracteriza por la formación de lesiones granulomatosas, que escasa, que raramente, lo raro de estas lesiones granulomatosas es que son pobres en treponemas, es decir, no tienen casi carga treponémica. Sin embargo, en este periodo también pueden aparecer síntomas y signos de que la enfermedad ha sido focalizada en algunos órganos, como por ejemplo la neurosífilis o la sífilis cardiovascular. Otro punto a tener en cuenta es la sífilis en el embarazo. Este microorganismo puede atravesar la barrera placentaria muy fácilmente a partir del tercer o cuarto mes de gestación y puede producir enfermedad fetal. Por eso en la mayoría de los países es obligatorio realizar un estudio de anticuerpos anticardiolipina, antilecitina en las embarazadas. Teniendo en cuenta entonces en qué etapa de la enfermedad estamos, es el tipo de análisis que vamos a hacer, cómo lo vamos a investigar. Si estamos en la etapa primaria, en donde se observa la lesión, donde ha sido inoculado, donde empezó la infección, es decir, tenemos el chancro en los genitales, la identificación del microorganismo se hace por examen directo del exudado de esa región y se utiliza un microscopio de campo oscuro o se puede utilizar fluorescencia directa. Esta es una prueba definitiva y se asegura el diagnóstico. Pero en la mayoría de los casos, los pacientes no vienen en esta etapa primaria, es decir, no vienen con la lesión. Entonces lo que queda es hacer el diagnóstico indirecto, es decir, el diagnóstico serológico de la enfermedad, utilizando técnicas no treponémicas, fundamentalmente la BDRL. La BDRL se basa justamente en enfrentar antígenos lipídicos como cardiolipinas, colesterol y lecitinas y enfrentarlos al suero del paciente, que en el caso de que tengan presentes las inmunoglobulinas IgG e IgM van a formar un flóculo. Estas IgG e IgM aparecen en el paciente porque el microorganismo daña los tejidos y se liberan componentes lipídicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas enfermedades que pueden producir daños en tejidos y generar estos componentes lipídicos. Entonces, puede haber también anticuerpos antilípidos que no sean por infección con treponema pálido. Entonces, como esta prueba no mide anticuerpos específicos frente a treponema pallidum, la positividad de la prueba no asegura la enfermedad sifilítica. Pero si tenemos en cuenta el contexto, las exposiciones de riesgo del paciente y demás, se puede considerar. Igualmente, frente a un resultado positivo, que sería un título de 1 en 16, entonces se puede pensar en hacer una prueba que sea treponémica, como por ejemplo la técnica de aglutinación treponémica, TPPA, que sí es específica. Bueno, otra de las aplicaciones de los inmunoensayos es la detección de marcadores tumorales. Las células tumorales pueden producir proteínas
que se detectan en suero por medio de este inmunoensayo y esas proteínas se conocen como marcadores tumorales. Estos generalmente son específicos para un cierto tipo de cáncer y la medición de ellos puede ser muy útil para el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad. Los marcadores tumorales tienen las dos características principales. Uno, que son específicos para un órgano en particular. Y otro es que se producen en una concentración lo suficientemente grande como para ser detectados en pacientes con cáncer, pero no en una población normal. Eso en términos generales. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, la proteína, perdón, el antígeno prostático específico, el PSA, que es un marcador común usado para indicar la presencia de cáncer de próstata. Pero este marcador también está aumentado en otras patologías que no tienen que ver con cáncer. Por eso, en la práctica clínica, los marcadores tumorales se usan más bien como una ayuda en el diagnóstico en combinación con otras pruebas de diagnóstico, como por ejemplo resonancia magnética. Y sobre todo se utilizan para monitorear la progresión de la enfermedad una vez que ya ha sido diagnosticado el paciente. Por eso la utilidad real de los inmunoensayos en el cáncer es más bien el monitoreo de la enfermedad. Por ejemplo, un descenso del nivel de un marcador tumoral específico puede reflejar una respuesta positiva al tratamiento, es decir, que el paciente está respondiendo al tratamiento. En cambio, un mínimo cambio en el nivel del marcador tumoral refleja una respuesta pobre al tratamiento. Por lo general, los inmunoensayos que se utilizan para detectar marcadores tumorales son los inmunoensayos de electroquimioluminiscencia, inmunoensayos de quimioluminiscencia. Bueno, ahora vamos a ver los últimos ejemplos de aplicaciones de inmunoensayos en la detección y monitoreo de drogas. Vamos a ver dos ensayos en particular. Uno es el ensayo del metabolito de heroína, conocido por su marca registrada CEDIA. Este es un inmunoensayo enzimático homogéneo que permite la determinación cualitativa y semi-cuantitativa in vitro del metabolito de la heroína en orina de humanos. El metabolito de la heroína es la 6-acetilmorfina. Este ensayo se basa en utilizar una enzima bacteriana que es la beta-galactosidasa, que fue modificada genéticamente en dos fragmentos inactivos. Estos fragmentos se denominan el aceptor enzimático y el donante enzimático, que cuando se vuelven a asociar forman una enzima totalmente activa. Esta enzima en el ensayo lo que hace es producir un corte en el sustrato y genera un cambio de color que se puede medir espectrofotométricamente. En este ensayo tenemos un donante enzimático que está conjugado con la 6-acetilmorfina. Tenemos el aceptor enzimático y un anticuerpo. Nosotros agregamos la muestra que supuestamente tiene 6-acetilmorfina y esa 6-acetilmorfina proveniente de la muestra va a competir con el conjugado 6-acetilmorfina y el que está conjugado con el donante enzimático. Si hay mucho 6-acetilmorfina presente en la muestra, esta 6-acetilmorfina presente en la muestra se va a unir al anticuerpo y el donante enzimático conjugado se va a unir a el aceptor enzimático y va a formar la enzima activa. Esta enzima activa va a actuar sobre el sustrato y va a generar la señal. Entonces, la cantidad de enzima activa que se forma y el cambio de absorbancia resultante es directamente proporcional a la cantidad de 6-acetilmorfina presente en la muestra. Otro de los ensayos que se utilizan comúnmente para la detección y monitoreo de drogas, ya sean drogas de abuso o de drogas terapéuticas, es el inmunoensayo enzimático multiplicado. Este es un ensayo homogéneo y competitivo que se suele utilizar para determinar aptenos. Recuerden que los aptenos
Son sustancias capaces de reaccionar específicamente con anticuerpos, es decir, se trata de un antígeno, pero que no tiene inmunogenicidad por sí mismo, sino que adquiere la inmunogenicidad cuando se une a moléculas transportadoras, por ejemplo, albúmina sérica. Este tipo de ensayo, como les decía, es útil para la detección de hormonas, como por ejemplo la tiroxina, drogas de abuso e inclusive inmunosupresores, eh, fármacos inmunosupresores. En este ensayo se utiliza un reactivo que es un apteno igual al que se quiere determinar, y este apteno va a estar marcado con una enzima. Este apteno conjugado con la enzima va a competir con el apteno proveniente de la muestra para unirse a un anticuerpo específico que va a estar en una cantidad limitante, de manera que los anticuerpos estén siempre saturados, ya sea por el apteno proveniente de la muestra o el apteno conjugado. Cuando el apteno conjugado se une al anticuerpo, no tiene capacidad de actuar sobre el sustrato y generar color. Sin embargo, cuanto más apteno hay en la muestra problema, más apteno de la muestra problema se va a unir al anticuerpo. Entonces, el apteno conjugado va a estar libre y va a estar activo para poder actuar sobre el sustrato que va a dar color. En estas técnicas, una de las enzimas más utilizadas para conjugar el apteno es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que actúa en presencia de su sustrato glucosa 6-fosfato y la coenzima NAD. Entonces, la reacción de la enzima sobre el sustrato genera NADH y esa absorbancia se mide a 340 nanómetros. Como verán, acá cuanto más apteno hay presente en la muestra, más absorbancia se genera. ¿Es un inmunoensayo competitivo? Sí, pero la absorbancia se relaciona de manera directamente proporcional a la concentración del analito. Bueno, y ahora para ir terminando, vamos a ver un caso clínico sencillito como para poder aplicar las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, veamos el caso clínico. Una paciente femenina de 25 años de edad es traída a la sala de emergencias en estado de desvanecimiento con signos de hipotensión. No se tienen registros médicos previos de la paciente. Al estabilizarla, la paciente refiere a menorrea de 2 meses y relata haber tenido relaciones sexuales sin protección durante su último ciclo menstrual. Durante la anamnesis menciona haber experimentado síntomas como náuseas matutinas, sensibilidad mamaria, fatiga excesiva en las últimas semanas. Niega haber experimentado dolor abdominal, sangrado anormal o cualquier otro síntoma preocupante. ¿Qué ensayo le realizarían para confirmar el embarazo de la paciente? Una de las técnicas de screening que se realizan en el laboratorio de análisis clínico para poder detectar embarazos es la detección de gonadotrofina coriónica humana en orina o suero. Esta hormona es una glicoproteína producida por las células trofoblásticas de la placenta que comienza a secretarse en la fase más temprana de la etapa gestacional y aumenta constantemente hasta alcanzar un pico alrededor de las 9 semanas después del último periodo menstrual normal. Por eso, su producción es índice de crecimiento placentario y este hecho permite establecer una relación directa entre la aparición de la gonadotrofina coriónica humana y el diagnóstico de embarazo. El test viene en un formato de inmunocromatografía de flujo lateral. Es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de la hormona en orina o en suero. En este caso, la membrana de nitrocelulosa se encuentra recubierta con anticuerpos de captura antigonadotrofina coriónica humana en la zona de prueba donde aparece la T, test, y de anticuerpos de captura de cabra antirratón en la zona de control, donde aparece la letra C. Entonces, durante la prueba, la muestra reacciona con las partículas de oro coloidal que están cubiertas con anticuerpos monoclonales del ratón anti-gonadotrofina coriónica humana, y esa mezcla migra por la membrana por capilaridad, y si el resultado es positivo, se forma una banda coloreada
con la partícula compleja en la zona de prueba, o sea, donde está la T. Y como un control de procedimientos, siempre va a aparecer una banda de color en la zona de control, independientemente de la presencia o no de la gonadotrofina coriónica humana en la muestra. La otra pregunta referida al caso clínico es ¿qué estudios inmunológicos o serológicos realizaría la paciente embarazada durante el primer trimestre? Durante el primer trimestre se realiza básicamente la determinación del grupo y factor RH, que es, como sabemos, o lo vamos a hacer mediante técnicas de aglutinación directa en placa. Y aparte se piden estudios serológicos, esto para evaluar el estado inmunitario de la embarazada frente a algunas enfermedades infecciosas que pueden afectar al feto si se encuentran en etapa aguda y algunas incluso en etapa crónica durante el primer trimestre. Bueno, y con eso finalizamos el curso sobre inmunoensayos. Espero que les haya gustado y que le hayan podido sacar provecho. Cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias.